En el presente capítulo y el próximo, ambos de desarrollo ideológico del Movimiento Nacional de Innovación Política, nos hemos planteado describir las falacias de la llamada clase política peruana. En primer lugar, abordemos la falacia que más daño hace al país: la lucha unidimensional entre lo que denominamos izquierda y derecha de la clase política. La primera, la izquierda, concentrada tan solo en el control o el incremento tributario de la tasa de ganancia de las inversiones y plataformas de exportación del capital global. Y la segunda, la derecha, empeñada tan solo en la creación de condiciones competitivas para el arribo de este capital ligado a negocios extractivos, mercantiles, agroindustriales y de servicios del país, eludiendo a ambas la necesidad del desarrollo científico-tecnológico paraestatal del país y el desarrollo de la socioeconomía autogestionaria MIPE, que son dos subsistemas económicos fundamentales sin los cuales el desarrollo de la sociedad peruana y de los partidos políticos son una quimera. En tal sentido, la izquierda y la derecha tradicionales solo estarían creando atraso, pobreza, oportunismo y corrupción. Hemos afirmado que las contradicciones entre la izquierda y la derecha de la llamada clase política peruana son unidimensionales. Y lo decimos porque solo están referidas a la restricción o promoción de la economía de mercado global. Sin embargo, no ofrecen representación alguna de modernización y desarrollo imprescindibles de la socioeconomía autogestionaria MIPE, ni de fomento de la economía científica nacional, sobre todo de la economía científica ligada a la megadiversidad del Perú, donde nuestro país puede ser una potencia mundial. Prosigamos. En el país no se practica las ciencias políticas, que tienen como fin el estudio de la realidad global y su transformación. Así, la falta de composición de contenidos de sociología política y el desborde de un empirismo mediocre en el seno de la clase política ocasiona la falta de generación de liderazgos de innovación política y social, que es la antesala del caos, la desesperanza y la violencia generalizada. Sin embargo, es preciso comprender que estos vacíos cognitivos y de liderazgo son provocados también por la parálisis de las ciencias sociales en los momentos históricos de crisis general del capitalismo industrial y el surgimiento del capitalismo tecnocrático como sociedad. Los partidos políticos así, sin teorías sociales ni programas de acción inéditos frente a los cambios civilizatorios, no forman líderes ni ejecutivos de alto nivel sobre la base de conocimientos trascendentes, lo cual ocasiona que las organizaciones del Estado y la sociedad civil no sean conscientes de la realidad y tomen decisiones calamitosas, afectando gravemente a millones de personas, sobre todo a las más vulnerables. Es una grave irresponsabilidad que los líderes y ejecutivos de alta dirección no estén al tanto de los últimos avances del conocimiento en sus campos de actuación. Igualmente, todo ello explica la incapacidad de movilización social de la clase política peruana. El escenario descrito explica también que la unificación nacional, imprescindible frente a situaciones de grandes desastres naturales o desastres económicos, sociales o políticos de violencia generalizada, implicaría alianzas estratégicas entre partidos políticos para la conformación de un poder legislativo y ejecutivo con capacidad de actuación conjunta en estados de conmoción nacional, así como para la gestión eficaz de medidas de shock fiscal en la base de la pirámide social,
que es algo insoslayable frente a la caída libre del ingreso familiar en el Perú, que es el país más afectado del mundo en cuanto a la pérdida de ingresos familiares por parte de la mayoría de la población. Finalmente, la guerra entre ejecutivo y legislativo solo agravará el desastre en el marco de los grandes cambios y reestructuraciones del recambio civilizatorio, en la medida que el ejecutivo no puede hacer nada fundamental sin una ley que apruebe el Congreso, y viceversa. El legislativo no podrá formular ninguna ley que sea aplicable sin el Ejecutivo. En tal sentido, el no practicar la unidad nacional, cuando urge la reconstrucción del ingreso familiar a través de shocks fiscales, como lo hizo Chile o Estados Unidos y otros países desarrollados, sería un crimen de lesa humanidad. En segundo lugar, revisemos la falacia de la reactivación económica a través de la creación de empleo. Las economías nacionales de América Latina, como las de África, son predominantemente microempresariales y muy precarias. En estos países son las MIPE las que crean entre el 75% y el 85% del empleo nacional. No la mediana empresa, ni la gran empresa, ni el Estado. Esto significa que la situación de pobreza económico-social de la población económicamente activa está determinada por el subdesarrollo de los pequeños negocios, y que la situación de estos pequeños negocios es consecuencia del subdesarrollo de la demanda poblacional de bienes básicos, comestibles, confecciones, vivienda, etc., y de servicios básicos, educación, salud, transportación, recreo, deporte y así sucesivamente. Consiguientemente, el Estado está obligado a concentrarse en la reactivación de la demanda doméstica y de las MIPES, cual dicotomía insuperable, y no en la ilusión de la creación de trabajo sin estas, es decir, sin la reactivación de la demanda doméstica y las MIPES. Pues bien, en el Perú, el ingreso y el consumo familiar, es decir, la capacidad de demanda doméstica, ha caído verticalmente durante la pandemia hasta en un 60%, que es un récord mundial. ¿Qué y cómo hacer frente a ello? No existe otra alternativa que declarar en emergencia al ingreso familiar y a la parálisis consecuente de las MIPE, y consiguientemente aplicar políticas extremas de inyección de liquidez y microcrédito MIPE en la base de la pirámide social, considerando por lo demás que el Perú tiene la más boyante macroeconomía de América Latina, sin dejar de tener en cuenta la factibilidad total de la recuperación de la inversión estatal por recaudación tributaria en la base de la pirámide social. El consumo de masas y los impuestos indirectos consiguientes lo hacen posible. En tal sentido, los insignificantes bonos de pobreza extrema son una burla de reactivación económica. En Chile, durante la pandemia, el shock fiscal sobre la base de transferencias mensuales de dinero a la población económicamente activa vulnerable, equivalente a un ingreso mínimo vital per cápita en un interín de 12 meses, permitió mantener latente la capacidad de ingreso de los chilenos. La reactivación de la oferta empresarial de bienes y servicios básicos y, consiguientemente, la defensa del empleo. La historia económica justifica esta medida tan extrema como temporal en tiempos de guerra, de posguerra y de desastres naturales. El endeudamiento público
como instrumento de reconstrucción del consumo popular es absolutamente positivo y necesario, y totalmente recuperable sobre la base de recaudación tributaria. El no hacerlo, más bien, es un crimen de lesa humanidad. No tiene justificación. Máxime cuando la deuda pública de Chile es 2.5 veces la del Perú. La muerte de miles de personas y la enfermedad de centenares de miles es el costo de la llamada defensa de la macroeconomía más fuerte y sólida de América Latina. Decíamos que la deuda pública de Chile es 2.5 veces la del Perú, porque Chile tiene un Producto Bruto Interno de alrededor de 340.000 millones de dólares, alrededor de 30% más que el PBI de Perú, que asciende aproximadamente a 270.000 millones de dólares. De tal forma que la deuda pública en Chile, que es equivalente al 70% de su Producto Bruto Interno, es de aproximadamente 240.000 millones de dólares. Es, por lo tanto, 240% mayor que la del Perú, que es equivalente al 40% de su Producto Bruto Interno. Es decir, equivalente a 100.000 millones de dólares. La ceguera política y la falsa defensa de una macroeconomía de papel se manifiestan realmente en la situación de la socioeconomía MIPE más pobre y precaria de América Latina, la del Perú. Al respecto, después del desastre, el instrumento número 1 de la recuperación es el endeudamiento público. Hasta los organismos supranacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etc., lo aceptan y recomiendan. Están prestos a apoyar activamente cualquier esfuerzo estatal al respecto. Así, las dos varitas mágicas de la recuperación económica del país serían la unificación nacional y los shocks fiscales de reconstrucción del ingreso familiar, que es la primera fuerza estructural de la economía y el desarrollo, y la reconstrucción de la capacidad productiva de la MIPE a través de procesos de microfinanzas, lo cual no es posible sin el protagonismo del Estado. En tercer lugar, revisemos la falacia de la estabilidad fiscal y monetaria, entre comillas. Esta falacia es el gran paradigma marco de la macroeconomía y el crecimiento económico de mercado, que justifica el abandono de la verdadera política nacional del desarrollo, es decir, la promoción del capital y la pequeña empresa locales, que son los factores protagónicos de la articulación productiva y el desarrollo socioeconómico interno. La política del desarrollo, pues, no es un problema de izquierdas o de derechas, ni de estabilidad macroeconómica exclusiva partiendo de que el mercado hace todo lo demás. Al contrario, es un problema de presencia local de la innovación sociopolítica y la modernización de los pequeños negocios familiares como cadenas integradas. Al respecto, la llamada estabilidad macroeconómica, como sinonimia de reducción extrema del gasto fiscal, así como del endeudamiento externo y el déficit fiscal, y el atesoramiento de reservas internacionales netas en el Banco Central de Reserva, solo sería, pues, la justificación del abandono del desarrollo local y del ingreso familiar en la base de la pirámide social, que sería finalmente la responsabilidad número 1 estatal, la responsabilidad estatal número 1 frente al desarrollo pleno de la sociedad. Sin embargo, el fraccionamiento de la economía global, que ocasiona el fraccionamiento entre países y dentro de estos países,
así como entre y dentro de los movimientos políticos, y el rompimiento consiguiente de los lazos comunitarios y familiares más íntimos, podría convertirse en una oportunidad de desarrollo de capacidades de autosuficiencia locales, que sería la razón de ser de la humanidad en el marco global de crisis general de la sociedad industrial y el desarrollo tecnológico post-industrial. Mientras tanto, nuestro Estado, nuestro pobre Estado, ni siquiera puede transferir recursos fuera de sus patéticos programas sociales de extrema pobreza y la ejecución de sus obras públicas sin relación alguna con la verdadera concepción del desarrollo territorial.